Víctor, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, un gusto de volverlos a ver, Sí, aunque somos viejos conocidos así es. en el métier, ¿no es cierto?, del Víctor, quehacer de la política. se sale de esta. Es una crisis más de la Argentina. ¿Lo tiene al peronismo como protagonista de esta crisis? Bueno, la Argentina ha vivido de Sí. crisis en crisis. Este, Conociendo la historia, lo sabemos perfectamente. Yo creo que desde 1810 a la fecha, los argentinos hemos vivido periodos difíciles, sin lugar a dudas. No nos vamos a remontar a la época inmediatamente después de la colonia, el siglo XVIII. Ustedes estaban conversando de esa que me tocó vivir en vivo y en directo. ¿Hay algún paralelismo? ¿Por qué digo? Sí, hay algunos paralelismos, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Siempre tiene que ver dos factores, la política y la economía. Pero yo le digo que lo más importante o lo importante realmente que condiciona a lo otro no es la economía la política, es la política la economía. Y no lo digo yo, lo dice el general Perón, justamente en estos temas. Es la política la que primero tenés que ordenar para después sí ordenar la economía. Y aquí en la Argentina estamos acostumbrados a hacer exactamente al revés. Ponemos el carro delante de los caballos. Aquí no va a haber salida de esta crisis, como ocurrió en otras, si hoy no ordenamos en el plano político lo que está sucediendo. Y esto que hablamos de crisis, es una crisis no solamente de la Argentina, crisis de valores, inclusive estamos viviendo una época, un siglo XXI que no tiene nada que ver con el siglo XX. Digo esto porque quienes somos intrusos en el siglo XXI, que estamos formados, ¿no es cierto?, en el siglo XX, nos cuesta engancharnos en un siglo en el que yo le llamo que el anterior no ha terminado de morir y este no ha terminado de coagular como tal. Y se nos hace difícil, sobre todo en la relación con la gente joven. No vamos a entrar en ese terreno porque entraríamos sobre todo en el ámbito de lo que hace a la psicología, la sociología, la realidad que viven no los niños, los adolescentes. Pero que es muy importante porque están votando, ¿no es cierto? Todavía en la provincia no, pero a nivel nacional sí. Pero volviendo al otro tema, sin lugar a dudas, si nosotros no solucionamos, iba a emplear una palabra que parece que fue sacada del diccionario, que es la palabra grandeza. El hombre de la política, en la historia política del país y del mundo, las picardías son cosas naturales, ¿no es cierto? Pero también de vez en cuando existe algo que es muy importante. Justamente cuando tenemos las crisis en las cuales suceden o se instalan en el país, que es en los protagonistas, tener grandeza. Y en este momento pareciera que no la tenemos. ¿Pero por qué, Víctor? ¿Por qué? Primero porque no tenemos los líderes que hemos tenido en otras ocasiones, ahora, Tepper. Claro, ahora murió Perón y de aquí a esta parte, digamos, ¿quiénes han liderado la política en el peronismo en su criterio, en tu criterio? Bueno, usted me está hablando del peronismo. Sí. Bueno, yo le voy a contestar rápidamente. Sí. Perón fue el primer peronista. Y fue el último peronista. Usted me entiende. Sí, por eso. El peronismo ha tenido, luego de la muerte de Perón, no hablemos antes, ¿no es cierto?, después de la muerte de Perón, dos o tres gobiernos, pero vamos a hablar de dos periodos. El periodo menemista, como le sabemos llamar, y el periodo kirchnerista, en el cual todavía, de alguna manera, lo estamos
atravesando. Yo pienso, y me voy a atrever a decir algo por primera vez, A ver. que estamos entrando en el post-kirchnerismo. Ahora. Entonces, ahora el se menemismo sí. tuvo su perfil, Sí, pero- donde el presidente corrió el alambrado a la derecha. Claro, ahora, ¿se puede hablar en nombre del peronismo, la derecha, la izquierda, que cobije la izquierda, la derecha, los corruptos, los decentes, las mujeres, los hombres? O sea, ¿todo es peronismo? ¿Puede ser? Claro, Todo. usted se está refiriendo a una anécdota No, cuando el porque- general dijo después- peronistas son todos. Yo Claro, le voy a pero explicar. sí, sí. Yo no entiendo por qué peronistas son todos. La izquierda, la derecha. No, pero eso tiene que ver con otra cosa. No, porque usted habló de picardías y habló. Yo No, digo, estoy hablando- puede haber picardías de quienes se cobijan en el peronismo, algunos para hacer negocios, otros para trepar en la política. No, yo ¿Existe cuando o hablaba, no? yo cuando hablaba de las picardías de la política no me refería a eso y Pero lo la- hacía en contraposición del otro término, Sí. que es lo que falta, ¿no es cierto?, que es la grandeza, cuando los hombres que vienen de diferentes extracciones son capaces de dejar una parte al costado Está bien. para llegar a través del consenso de uno y otro lado a buscar soluciones de fondo cuando existen las crisis que existen en este momento. Y el peronismo vivió una época, después de la muerte del general Perón, yo le dije, y después corrimos el alambrado hacia la izquierda con el kirchnerismo. Y yo le digo más, en este momento el tridente que gana las elecciones, con una actitud de la vicepresidenta que le hizo una Verónica a Justo por el Cambio y pasaron de largo y ganan las elecciones, porque ella como candidata, ella misma se lo dijo y se dio cuenta que no triunfaba, y buscó los socios, digamos así, para llegar. Y usó el dedo, algo que en la política siempre hemos querido los hombres que amamos realmente la democracia, que la legitimidad que tienen los candidatos es a través del voto del pueblo, de la mayoría, y no del dedo, y no de los congresos amañados. Está claro lo que le estoy diciendo. Sí, y la sí. señora, lamentablemente, para ella, y indirectamente también para nosotros, porque fue 2 veces presidenta y es ahora vicepresidenta, Sí. ¿no es cierto?, usó el dedo, ¿no es cierto? Y dije lamentablemente porque de alguna forma ella me lo dice que se equivocó en ese sentido. Y yo le dije que este es un peronismo muy especial, porque si yo veo los antecedentes, claro, usted me puede decir, pero Rabilio, ¿usted quiere un peronista químicamente puro? No. Claro, los viejos dirigentes Ajá. somos medio embromados, nos gusta, los que venimos de cuna peronista, ¿no es cierto? No decimos que somos químicamente puros, pero indudablemente que la doctrina, la ideología, los principios, el legado, la historia del peronismo lo llevamos muy adentro. Y claro, usted lo ve, no yo, es una realidad. ¿De dónde viene Massa, por ejemplo? En buena hora se encolumna, ¿no es cierto?, en el frente de todos, que como dice algún colega suyo, dice no es el frente de todos, sino el frente de contra de todos. De contra de Muy todos, bien. ¿no? Pero Si usted tiene el presidente de la nación, que lo eligió la expresidenta, de la forma que yo le acabo de manifestar, y cuando hace una declaración dice que él no es de la doctrina de las 20 verdades, que Perón dice es la única doctrina, ¿no es cierto? Yo soy socialdemócrata y no soy de la cultura soy de la cultura hippie, entonces yo pregunto a quién voté. Y si sumo a eso el tema de la señora, que es muy particular en su forma de ser, porque se siente y lo dice y lo expresa como peronista, pero no como justicialista, inclusive utiliza un término, ya su marido, el expresidente, ¿no es cierto?,
que es irónico cuando habla de pejotismo, porque yo puedo ser un, digamos así, un crítico de mi partido, pero tengo que luchar para poner las cosas en el lugar que corresponde, pero no tirarlo a un costado. Pero entonces, Víctor, usted está considerando el peronismo como un engranaje de poder únicamente, porque si no, a ver, que no... Entonces a lo ver que si yo le quiero decir que esto se manifiesta, por lo que me decía Medina, esto se manifiesta en la crisis que vive el oficialismo. Ni siquiera hablo de peronismo. No, está bien. Hablo del oficialismo. A ver, se manifiesta. Una pregunta, es decir, no sé cómo lo interpreta, ¿no? Pero del regreso a la democracia, no vamos más para atrás, ¿no? Pero usted citó a Menem, bueno, Menem que cobijó al Sogaray, a Cavallo, bueno, en fin, ni hablar. No, pero del regreso de la democracia hasta la fecha son casi 40 años, 30 y pico gobernó el peronismo y hoy tenemos el 50% de pobreza. ¿Qué respuesta me da? Pero claro que usted tiene razón de que esto no empezó ayer. No. Ahí la década, mire, hay dos cosas. Sí. Primero, nosotros tenemos un trípode y hay mire, claro, tiene que ver con la guerra. Clausewitz dice que es preferible un mal general que a dos generales. Bueno, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? Que hay uno que conduce. Si usted lleva en el auto y lo conducen los dos, choca clavado. Seguro que va a chocar. Es preferible que... Claro, esto es así. Y con respecto a lo que usted me estaba... preguntando, sí. Estaba diciendo, sí, el peronismo está el gobierno, digamos así, está buscando una salida producto de la crisis que viene desde cuándo. Y yo le voy a contar lo que me llamó la atención. Usted sabe quién es Vargas Llosa. No es santo de mi devoción políticamente hablando, pero nadie va a negar me imagino que no es santo de Vargas Llosa es un buen escritor. Hay un libro que se llama Charlas o Comentarios en la Catedral. Él habla del problema del Perú y hay un diálogo donde le dice con quien conversa, ¿cuándo se jodió el Perú? Y yo le pregunto, y me he preguntado, ¿cuándo se jodió la Argentina? ¿Cuándo realmente arranca esta decadencia? ¿Hace 5 años? ¿Hace 10 años? ¿Cuánto hace? Yo tengo la respuesta, y en general los entendidos, los que están, la entienden también. De acuerdo a los números que usted estaba queriendo hablar. No. Porque cuando muere Perón, cuando cae Isabel Perón, ¿cuánto era, por ejemplo, lo que le debíamos al Fondo Monetario? 7.000 millones. Los jóvenes que me están escuchando deben no creerlo. 7.000 millones, en este momento pasamos los 350.000 millones. Bueno, ¿cuánto era la pobreza? ¿Cuánto es la pobreza ahora que supera el 40%? Bueno, pero... Entonces, ¿cuándo fue el momento que empieza este sí es el quid de la cuestión? Yo es lo que veo, Tepper. ¿Cuándo comienza eso que es el plano inclinado del cual no hemos podido salir? Indudablemente que la responsabilidad primaria fue del proceso de la reorganización nacional, para usar un término que ellos se autotitularon así, y que fue un proceso genocida que es diferente. Ahora, no, una pequeña interrupción. Antes no tuvo nada que ver Isabel, Rodrigazo, López Rega. En los números no. No tuvieron nada que ver. En los números... La brutal recesión de Rodrigazo. Los números lo dice, la crisis final sí. Pero los números, pero ¿cómo está? Pero era un país que era un país que estaba funcionando, Tepper. Que había una crisis política tremenda, sí.
Eso no acaba, no vamos a entrar en el capítulo de por qué se hizo el golpe, eso es otra No, historia. no, Estoy para hablando nada, de, no, para nada. estamos hablando, No, usted me no. plantea Sí. cuándo comienza este No, problema. no. Este problema no viene de hace 4 años ni 10 años, viene de antes. Entiendo yo desde esa época. Sí. Porque cuando se van los militares quedamos con más de 45 mil millones ya a triqui, como saben decir los jóvenes. Plata ¿No es cierto? dulce. ¿Qué le pasa al doctor Alfonsín? Vuelve la democracia, se rejuvenece la política y todo lo demás. Y sin embargo, más allá de la cuestión eminentemente política, ¿no es cierto?, que se ha ganado llamarlo el padre de la democracia, aunque de esa democracia también participó los otros partidos políticos, no Sí. solamente el radicalismo. La llamada multipartidaria en su momento. ¿Cómo? La llamada multipartidaria en aquel Claro, momento. y todo lo demás. Pero ¿qué le pasó al doctor Alfonsín? Un golpe de mercado lo terminó tirando abajo. Ahora, Víctor, Y después vino todo lo demás, no vamos a hacer la historia, pero cada vez peor. Entonces, mire a dónde arranca esto. Esto no es mi pretensión absolverla, ni a Cristina, ni a Macri, ni a nada. Quiero decir que es un proceso que lamentablemente lleva muchos años, es y mala- que hemos llegado a algo que es una expresión, además de muy dura, muy peligrosa, que nosotros, y que la gente del exterior inclusive lo califican de esa manera, que Argentina está en un proceso de pobreza estructural. Eso es muy grave. Sí, sí. Es Víctor, muy grave. nos Para salir de una pobreza estructural, usted va a necesitar años. Y por eso se nos van todos los jóvenes, formados aquí, Sí. de alguna manera gratis, porque la educación en la Argentina es diferente al resto de Latinoamérica. a modo de cierre, ¿no? En función de lo que decía Guillermo, nos queda poco tiempo. Claro, pero es lo que pasa No, que no, yo está lo bien. entiendo, es el tema del Claro, día. pero Sí, pregunto, ¿no? De esta revisión histórica rápida que hemos hecho. En 40 años, la dirigencia fue incapaz de revertir esa pendiente inclinada hacia abajo que usted estaba señalando. No hubo capacidad, no se pudo, porque uno coincide con Hubo usted. factores, tenemos que aceptarlo, ¿no es cierto?, donde faltó, además de la capacidad e idoneidad, faltó la grandeza de parte a veces de la oposición de uno y otro lado. Mire lo que le estoy diciendo, de uno y otro lado. Pero otros factores que usted no los puede dejar de desconocer, que son externos. Cuando yo hablo de un golpe de mercado, usted sabe lo que le ha pasado a Alfonsín. Sí, sí, sí. Hasta un dirigente, más que dirigente, un economista fue a decirle a Estados Unidos no le presten un peso a Alfonsín, no le ¿no es presten cierto? un Y le peso. bajaron la persiana. Sí. El mismo que después fue y Sí. hizo el blindaje para De la Rúa y también le bajaron la persiana. Y en estos momentos estamos viviendo eso, tenemos la persiana media bajada. Si la bajan del todo, nadie sabe cómo sigue. Víctor, gracias por acompañarnos Bueno, y ayudarnos gracias. a pensar un poco. ¿eh? Bueno, pero tenemos que hablar, pero tenemos que tener esperanza. Es cierto. Bueno. Eso es importante. Gracias, muy No, amable. gracias a Muchas ustedes. gracias, Gracias a muchas ustedes. gracias.